Hola, bienvenidos nuevamente. Les damos una cordial bienvenida a Iglesia Cristiana Compass. Estamos experimentando ahora que estamos llamando nosotros ahora Iglesia en Casa. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Quiero aprovechar este tiempo para animarles a que estemos cuidando de nuestra salud física, así también como con nuestra salud espiritual. Y para ayudarle en su crecimiento espiritual, queremos animarle e invitarle a que participe en nuestros grupos vida. Próximamente estaremos lanzando nuestros grupos vida de manera virtual. Esté atento a las redes sociales donde vamos a estar publicando la manera que usted se puede conectar y ser parte de uno de nuestros grupos para que usted pueda continuar creciendo espiritualmente en las cosas de Dios. Tenemos un mensaje preparado este día, un servicio muy lindo preparado para ustedes. Esperamos que sea de bendición para ustedes. También sabemos que muchos de ustedes se están conectando con nosotros porque alguien que les ama le compartió el enlace para que usted pueda ser parte de este servicio. Le damos una cordial bienvenida. Esperamos ser de bendición para su vida. Quiero darles nada más unas indicaciones de lo que pueden esperar a través del servicio de hoy. Tendremos un tiempo de alabanza para iniciar. Le animo a que se goce, que se meta en la música, que cante, que presenta la presencia de Dios en su vida a través de la música. Y luego tendremos también el tiempo para disfrutar de la Santa Cena, compartir juntos como familia la Santa Cena. Le invito a que preparen los símbolos para que tenga tiempo en familia, en comunidad y en comunión ahí con quien usted está viendo el servicio, para que puedan compartir los símbolos de la Santa Cena. También a través del servicio habrá unos momentos en el que usted puede tener la oportunidad de dar. Aprovechando, hablando del dar, quiero darles gracias primeramente a muchos de ustedes que están haciendo, independientemente de lo que estamos pasando en estos tiempos difíciles, siguen con su compromiso de seguir aportando sus diezmos y ofrendas. Así es que muchísimas gracias de parte de los líderes de la iglesia. También quiero que sepan de que nosotros estamos conscientes de la situación que estamos viviendo y cómo está afectando a algunas familias. Les animamos nuevamente a que continúen aprovechando. Si usted está pasando alguna necesidad, que nos haga saber a nosotros acá en la iglesia, comuníquese con nosotros para poder ser de bendición para usted y apoyarle de alguna manera. También quiero que sepan de que nosotros como iglesia, bajo la guianza de nuestros líderes, estamos siendo muy cautelosos en la manera que estamos manejando los presupuestos de la iglesia. Estamos viviendo ahorita con un presupuesto muy básico, donde solamente se están usando las cosas que son realmente necesarias para que todas estas cosas se continúen pudiendo dar y nosotros podamos continuar siendo de bendición para nuestra comunidad. Así es que vamos a iniciar el servicio. Les animo a que se pongan de pie y, como dije, gocen la música, disfrútenla, tomen parte de ella y pronto regresaré para compartir más con ustedes. Bendiciones. Buenas tardes, hermanos de Compass. Los invitamos a que se unan con nosotros esta tarde a alabar al Señor. Cantemos todos a una voz. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló
nosotros. Vamos con todo. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Esa es una alabanza nueva, vamos a entonarlo allí desde tu casa. Declara que no hay un Dios más grande que el Señor Jehová al que servimos. Amén. Vida das y amor, tu luz vence las tinieblas, nos das fe y poder, nuestras vidas hoy restaurarás. Grande eres Dios, sopla en mí con poder, hoy derramo ante ti mi corazón. Sopla en mí con poder, hoy derramo ante ti mi adoración. Vida das y amor, tu luz vence las tinieblas, nos das fe y poder, nuestras vidas hoy restauras. Grande eres Dios, sopla en mí con poder, hoy derramo ante ti mi corazón. Sopla en mí con poder, hoy derramo ante ti mi adoración. Sopla en mí con poder, hoy derramo ante ti mi corazón. Sopla en mí con poder, hoy derramo ante ti mi adoración. Vamos, hermanos, cantemos todos juntos. Solo a ti, Dios. La tierra te adorará, mis huesos te proclamarán. Grande eres Dios. Cantemos. La tierra te adorará, mis huesos te proclamarán. Grande eres Dios. Con todo tu ser canta. La tierra te adorará,
casa de tomar la comunión. Este es un momento muy especial. Así que si necesitan ponerle pausa al servicio, vayan y agarren sus familiares, sus seres queridos, y juntos agarren un pan o lo que tienen ahí y algo de tomar, un jugo de uvas o lo que tienen ahí. Realmente no es importante tanto la comida, sino el símbolo. Y en este momento yo quiero ahí en casa que cierren los ojos y enfocamos en algo muy poderoso. Enfocamos en Jesús en la cruz. Enfocamos en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Que se cierren los ojos y miran hacia Él, miran hacia la cruz. ¿Lo ven ahí en la casa? Si lo ven, imagínense en su cabeza, en su mente, qué tanto Él hizo para nosotros y qué tanto sigue haciendo para nosotros y qué tanto va a seguir haciendo por toda la vida para nosotros. Ahorita en este momento a veces tenemos nuestro enfoque, nuestra concentración en otras cosas que está pasando en el mundo, pero no hay nada más grande que Jesús. No hay nada más grande que Él hizo. Si morir en la cruz no puede hacer más por nosotros, así que ahora es nuestro turno de enfocarnos en Él. Si ahí con tu familia comparten ese pan, tomen ese jugo y recuerden lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Si estuvieran donde tú estás, subiría por los valles para encontrar tu corazón. Tanto tiempo he perseguido los ríos de tu amor, y con el viento de tu gracia soy llevado hacia ti. En tierras altas y en tormentas, desde lejos puedo ver, y yo no me detendría hasta encontrar tu corazón. Montañas, cantaré aun cuando ya no pueda ver. Eres tú quien me sostiene. En los valles te alabaré también. No estás lejos en las sombras, conmigo estás en medio de la oscuridad. En ti está mi esperanza, en tierra alta y en angustia eres fiel. Oh, 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 oh. Subiré hasta tu gloria, tu bondad te extiende en mí. Desde los cielos donde reinas, hasta el lugar del pecador, y tú vendrías tan deprisa para sanar mi corazón. Como ofrenda yo me ofrezco, haz en mí tu voluntad. Quien subiría la montaña con todo el peso de la cruz, pero el Cordero se deshace
a morir por ti, por mí. Cantaré en las montañas, cantaré aun cuando ya no puedo ver. Eres tú quien me sostiene. En los valles te alabaré también. No estás lejos en las sombras, conmigo estás en medio de la oscuridad. En ti está mi esperanza. En tierra alta y en angustia eres fiel. Desde los valles tenebrosos llega a los pastos de gracia. Fluye el río poderoso desde la tumba vacía. Cantaré en las montañas, cantaré aun cuando ya no puedo ver. Eres tú quien me sostiene. En los valles te alabaré también. No estás lejos en las sombras, conmigo estás en medio de la oscuridad. En ti está mi esperanza. En tierra alta y en angustia eres fiel. Oh Dios, tú eres fiel, Padre Santo, donde quiera que estemos, Dios. Donde quiera que esté, tú estás siempre con nosotros, Dios. Hola, nuevamente aquí estamos, nuevamente Pastor Miguel. Vamos a comenzar nuestro servicio el día de hoy. Espero que se sienta cómodo, pónganse cómodos. Vamos a comenzar a aprender de la palabra de Dios. Quiero nuevamente animarlos a que estén siempre ustedes leyendo su Biblia en casa y compartiendo con sus seres amados acerca de lo que estamos tratando de aprender durante esta temporada difícil. Hace 2 semanas hablamos acerca de cómo confiando en Dios podemos saber de que podemos sobrepasar la tormenta y que Dios está con nosotros en todo momento. La semana pasada, ayer, también continuamos hablando acerca de cómo Dios nos da fortaleza y cómo tomados de la mano de Dios podemos salir adelante en las cosas difíciles, en momentos difíciles. El día de hoy, tomando en cuenta lo que estamos viviendo, encontramos una enseñanza muy linda que está en un pequeño corto del Antiguo, un pequeño libro, un corto libro en el Antiguo Testamento que se llama el libro de Habacuc. Es uno de esos libros que frecuentemente podemos, incluso fácilmente, pasarlo a la ligera porque solamente tiene 3 capítulos. Pero yo creo que Dios tiene algo lindo para nosotros y quiero que me acompañe con su Biblia y vamos a ir al libro de Habacuc y ver cómo Dios quiere mostrarnos algo lindo el día de hoy. En el libro de Habacuc, en el primer versículo, dice lo siguiente: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia.
surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Pero pongamos atención a la respuesta que el Señor le da en el versículo 5, donde le dice: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. La verdad, hermanos, que el día de hoy vamos a rescatar unas aplicaciones para nuestra vida que son tan puntuales, que son tan relevantes a lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Y lo primero que vamos a rescatar y que podemos entender o aplicar en nuestra vida en esta lección es que este profeta, al igual que muchos de nosotros en este tiempo de su escritura en este libro, él estaba pasando tiempos difíciles en su país, lo cual lo llevó a hacer preguntas difíciles a Dios. Y esa es una pregunta que quizás muchos de nosotros nos hacemos en estos tiempos, que es la siguiente, que sería el punto número 1. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿A dónde está Dios? En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 12, encontramos un verso muy interesante que dice lo siguiente: así como los peces caen en las redes malignas y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto los sobreviene. Ahora, es probable que muchos de ustedes se identifiquen con ese verso. Y incluso llegan a preguntarse y decir: sí, qué buenas preguntas las que está haciendo este profeta. Pero saben, la realidad es esta: nosotros no estamos solos. Esa era precisamente la manera que este profeta Habacuc se sentía durante ese tiempo, que lo llevó a hacer al Señor esas preguntas tan emotivas de parte de él, desde lo más profundo de su corazón, cuando le dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? El profeta está expresando lo que muchas personas están experimentando en estos tiempos. Está expresando lo que muchos de nosotros estamos sintiendo en estos días también. Le está clamando a Dios y le dice: Señor, te estoy pidiendo, te he estado clamando acerca de las cosas que están pasando. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me escuchas? Y probablemente quizás también hizo esa pregunta que todos nos hacemos cuando los tiempos difíciles llegan a nuestra vida. ¿Por qué permites que estas cosas pasen? ¿Por qué permites que las cosas malas pasen? Es interesante saber que justamente antes de que el profeta Habacuc escribiera y le diera esa esperanza de cosas que vendrían a su pueblo, Judá había sido gobernada por el rey Josías, que fue uno de los últimos buenos reyes que tuvo ese reinado. Sus sucesores, sus hijos, fueron muy malos reyes, y a consecuencia la injusticia y la corrupción moral dominaba el país. Es por esa razón que el profeta escribe en el versículo 4 esas palabras que dice: por lo tanto se entorpece la ley. En otras palabras, el profeta está diciendo: la ley de Dios no se está cumpliendo. Nadie está obedeciendo los mandatos de Dios. Y todo lo que estaba llegando a su alrededor en ese tiempo eran cosas malas. Había acoso de guerra de ejércitos fuera de su ciudad que venían a ellos. Y llevó a este hombre a sentir a tener ese sentimiento en su corazón. Y llevar a hacer esas preguntas a Dios. Porque él no solamente veía las cosas malas que estaban pasando. En su corazón, él quizás estaba experimentando el no sentir la presencia de Dios. Porque parecía como que si Dios no estaba presente con ellos. Y por eso es que él está diciendo: Señor, escúchame. Haz algo al respecto. Te estoy clamando, te estoy pidiendo que hagas algo. ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿Por qué estás ausente, Señor? ¿Por qué nos has abandonado? Hasta cierto punto, algunos de ustedes que nos están viendo en esta tarde podrán estar en ese sentimiento.
pensar que Dios nos ha abandonado. Y nuevamente pensamos que la actitud del profeta es el mismo sentir que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero saben, hermanos, la realidad es esta. En la vida habrán tiempos buenos y tiempos malos. Pero normalmente cuando las cosas están bien, nosotros tendemos a pensar que solamente pueden mejorar, que todo simple y sencillamente continuará cada vez mejor. Ese era el sentimiento en las personas en este país y en Europa en los años 1870 y 1910. Todos pensaban que las cosas simple y sencillamente podían estar mejor. Pero en la primera parte del siglo XX suceden cosas que cambian todo. Viene la Primera Guerra Mundial, viene la Depresión Mundial, viene la Gran Depresión acá a los Estados Unidos. Luego llega la Segunda Guerra Mundial, el holocausto de Hitler amenaza al mundo. Para el final de los años 40, miles de personas se morían de hambre en cada invierno en Europa. Durante este periodo, las personas no pensaban que los tiempos mejores llegarían. De hecho, se cuestionaban si en algún momento los buenos tiempos regresarían a sus vidas. Porque todo lo que estaba sucediendo era malo. Malas noticias. Fueron décadas tras décadas de cosas malas. Los tiempos no mejoraban. Problema tras problema. Y solamente les decía a ellos vivir el día a día, sin esperanza. Ahora, la pregunta que nosotros nos debemos de hacer esta tarde es la siguiente. ¿En qué tiempos estamos viviendo nosotros? ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros? Ahora, ciertamente sería prematuro permitir que cunda el pánico, ¿cierto? Pero, por el otro lado, sería absurdo el no poner atención. Particularmente cuando tomamos en cuenta las cosas que recientemente han sucedido en la historia de nuestros tiempos. Como por ejemplo, el 11 de noviembre del año 2001. Como por ejemplo, la recesión financiera del año 2008. Pero por alguna razón, a través de la historia, las personas hemos tenido esta noción, esta creencia, que los tiempos de los buenos tiempos son normales. Pero eso simplemente no es verdad. Ahora, nosotros, ¿cómo podríamos nosotros saber si estamos a punto de iniciar un periodo de tiempos malos? La respuesta es obvia, ¿cierto? No lo sabemos. Pero la pregunta que debemos de hacernos mejor es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Saben, al final de los años 1950, las personas en Inglaterra, Europa y en todas partes del mundo se preguntaban, ¿por qué están sucediendo estas cosas? ¿Por qué estamos viviendo solamente tiempos malos? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Y eso fue precisamente lo que sentía en su corazón el profeta Habacuc cuando escribió ese libro. Porque él estaba viviendo tiempos malos. Más tiempos malos, más tiempos malos. Él sentía que la presencia de Dios no estaba con ellos, que Dios estaba ausente en sus vidas. La segunda cosa que podemos rescatar de este maravilloso libro es la siguiente, que es el punto número 2. ¿Cómo responde Habacuc? ¿Cómo responde él? Y para que nosotros podamos entender la respuesta de este profeta, necesitamos poner atención y ver las dos cosas que él hizo a consecuencia de lo que él está viviendo. Y lo primero que él hizo es ser honesto y ser atrevido con Dios. De hecho, vemos esto en el versículo 3, donde él le dice a Dios, ¿por qué debo contemplar el sufrimiento? Está siendo honesto con Dios, está siendo atrevido con Dios. Está siendo hasta cierto punto desafiante con Dios, haciéndole esa pregunta. Y en el versículo 12 lo lleva un poco más allá y le dice a Dios, tú, Señor, existes desde la eternidad. En otras palabras, es como que le está él diciendo a Dios, Dios, ¿no que tú eras Dios?
¿No que tú eres el Dios todopoderoso? El gran Dios. ¿Sabe? En nuestro lenguaje, cuando escuchamos y leemos estas palabras, no parecen ser demasiado desafiantes. Pero en el lenguaje original, estas palabras tienen una connotación desafiante. Casi vienen como con un sarcasmo de parte del profeta hacia Dios. Obviamente este hombre está angustiado. Y lo podemos ver por las preguntas que él está haciendo a Dios en los versículos 2 y 4. ¿Por qué estás permitiendo que la injusticia reine? Mira a mi sociedad, mira a nuestro pueblo, mira a mi pueblo. Señor, tú deberías de traer la salvación a Israel y de Israel hacia el mundo. Pero ¿por qué permites que la maldad reine? Y ahora, interesantemente, vemos la respuesta que Dios le da a su pregunta. Las encontramos en Habacuc, versículos 6 y 7. Dios dice lo siguiente: estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuo, que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo terrible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. En otras palabras, Dios le está diciendo a este profeta: voy a permitir que las cosas se empeoren antes que mejoren. Voy a permitir que estas personas despiadadas conquisten tu país y les dominen. Voy a permitir que más injusticia venga a tu país. Podemos ver que este hombre, Habacuc, hasta cierto punto está quizás al borde de perder el control, de no poder entender lo que está pasando. Yo creo que finalmente él está casi como deseoso de poder entender lo que Dios le está diciendo, que para él no tiene ningún sentido, y entre dientes, me imagino, porque no lo vocaliza, él está pensando y diciendo: estoy suplicándote, Señor, ¿por qué permites que estas cosas sucedan? Yo he venido a ti a clamarte, y esta es la manera que tú me respondes. Podemos ver la honestidad de este hombre. Podemos ver el atrevimiento que él tiene, la valentía que tiene de venir y confrontar a Dios de esa manera. Él está luchando intelectualmente, emocionalmente con las cosas, y respetuosamente él está desafiando a Dios con sus preguntas. Ahora, por un lado, Habacuc está desafiando a Dios. Él está haciendo preguntas, pero también está batallando él en su eternidad, en su interior con estas cosas. Pero por el otro lado, vemos la segunda cosa que él hace. Aparte de ser honesto y desafiante con Dios, él hace lo siguiente: en ningún momento él permite que entre a su mente el pensamiento de alejarse de Dios, de dejar a Dios, de dejar de buscar de Dios, de dejar de depender de Dios. Eso para él no era una opción. ¿Y saben por qué? Porque aunque él está siendo atrevido y desafiante con Dios, él está también entendiendo la situación. Él está lidiando con eso internamente, y él no está poniendo cosas negativas. Él no está permitiendo que esas cosas que él está viviendo afecten la vida como muchos de nosotros lo hacemos. Proyectando nuestros sentimientos en las redes sociales, proyectando nuestros sentimientos, haciendo publicaciones negativas, quejándonos de la situación en la que estamos viviendo, pensando que la escasez del papel del baño es el problema más grande que podemos tener en la vida. Este hombre simplemente, fielmente, está siendo honesto, aunque un poco desafiante con Dios. Pero esa no es la manera que normalmente las personas tratamos con Dios, ¿cierto? Porque típicamente hay dos tipos de maneras o de personas que tratan con Dios, y la manera es como ellos lo hacen. Primeramente encontramos a aquellas personas que están en el campamento de las personas que están en las comunidades religiosas. Aquellas personas que ven a Dios
como una persona a la que ellos tienen que apaciguar. Como que ven a Dios como una persona a la cual no se pueden acercar y cuestionar. Y en sus mentes ellos piensan, a Dios no se le cuestiona. Esas preguntas no se deben de hacer. Por otro lado, tenemos en el otro extremo a las personas que no son parte de la comunidad religiosa, de la iglesia, especialmente aquellas personas intelectuales que tienen una enorme confianza en su propio razonamiento humano y sus percepciones. Personas que piensan y dicen que no tiene sentido. ¿Cómo puede Dios traer algo bueno de lo malo? ¿Cómo puede ser posible que si Dios existe, Él permita que las cosas malas sucedan? Si Dios es real, ¿por qué Él permite que estas cosas sucedan? Y como no tiene sentido, no las aceptan, las rechazan. Pero nosotros podemos notar en este hombre, en este profeta Habacuc, que él no estaba en ninguno de esos dos bandos. Él no era ese hombre religioso, temeroso de Dios, que no tenía siquiera el valor de venir y hablar con Dios. Pero tampoco es ese hombre intelectual, egocéntrico, que pensaba que él podía darle sentido a la vida con su propio razonamiento y con su propia manera de ver las cosas. Él fue un hombre que vino a Dios con un corazón honesto, desafiante, pero se acercó a Dios y expresó sus sentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué puede este hombre hacer eso? Primeramente, hermanos, porque él había experimentado y conocía la gracia de Dios. Por eso es que él dice, tú mi Dios santo. Él sabía que Dios, un Dios amoroso, y que él iba a entender lo que él estaba sintiendo. Hasta cierto punto yo creo que él con sus preguntas estaba diciéndole a Dios, yo no me molestaría, Señor, si pensara que tú no eras santo, porque sé que lo eres. Yo, Señor, no me molestaría si pensaría que yo me pudiese alejar de tu presencia, porque sé que no puedo. Porque si no le puedo dar sentido a la vida contigo, Señor, ¿cómo podré darle sentido a la vida sin ti? ¿A dónde iría? ¿A quién acudiría? Y esa es nuestra realidad. Eso es lo que tenemos que entender nosotros también. Que no tenemos que ser de ninguno de esos dos bandos extremos. Que podemos venir a nuestro Dios y hablar con Él con nuestro corazón abierto. Podemos acercarnos a Dios como este profeta se acercó a Dios, con honestidad, con sinceridad, con valentía, y expresar nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones. Porque Dios sabe, Él conoce cómo somos. Él sabe cómo respondemos cuando estamos agobiados. Él sabe cómo respondemos cuando las cosas salen de nuestro control. Y Él está abierto a escucharnos. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y busquemos en Él la respuesta a nuestras preguntas. La razón por la cual Dios quiere y anhela que nosotros nos acerquemos a Él con confianza es porque Él nos ama. Obviamente no tenemos que venir a Él y ser irrespetuosos, pero sí podemos venir a Él con honestidad, como lo hizo este profeta. Abrir nuestro corazón a Él en honestidad y expresar nuestras preocupaciones. Está bien preguntarle a Dios cosas que no entendemos. Está bien venir a Dios y preguntarle, expresar lo que está en nuestro corazón. Porque Dios nos dice a nosotros, como le dice a este profeta, yo continúo siendo su Dios. No para que ustedes pongan una cara alegre, porque no la ponen,
No para que ustedes continúen haciendo las cosas bien, porque no las hacen. No para que ustedes pretendan que me aman, aunque algunos sí lo hacen. Yo continúo siendo su Dios por mi gracia. Dios nos dice a nosotros, como le dice al profeta, yo soy Dios y actúo con ustedes por gracia. Y ese amor inmerecido que les doy, ese amor incondicional que yo doy, esa es la razón por la cual este profeta pudo ir a Dios y ser honesto con Dios, ser desafiante hasta cierto punto con Dios y expresar su corazón a Dios. Porque ¿saben qué, hermanos? Cuando conocemos la gracia de Dios, por un lado, nos da la libertad para preguntar, porque sabemos que Dios nos ama y que su amor es incondicional. Pero por el otro lado, conocer la gracia de Dios también nos da la convicción de que no hay otro mejor lugar aparte de Dios para poder superar las cosas de la vida. Y por eso nosotros nunca debemos de alejarnos de Él. Esa fue la manera que este profeta manejó los tiempos malos que él vivía. La tercera cosa que rescatamos es la respuesta de Dios. Dios le responde en el versículo 5: estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Dios dice: traeré más injusticia y más violencia en sus vidas. Así es como yo voy a traer la salvación al mundo. Y ustedes no lo entenderán. El gran Billy Graham dijo estas palabras en referencia de este lindo libro de Habacuc. Si entienden el libro de Habacuc, nunca serán sorprendidos por lo que pasa en el mundo. Estarán listos. Y la pregunta para nosotros esta tarde es: ¿estamos listos? Esto es lo que aprendemos de esto, hermanos. Primeramente, Dios nos dice: no me juzguen bajo sus propios calendarios. No me juzguen bajo sus propias condiciones. El profeta sabía que Dios había prometido que Él iba a traer salvación al mundo por medio de Israel. Pero en su perspectiva, él veía nada más que maldad a su alrededor. Y lo lleva a hacer las preguntas que le hace Dios. Ahora, la diferencia entre el profeta y nosotros es que nosotros podemos ver cosas que este hombre no podía ver en ese momento. Si los judíos no hubieran sido llevados al cautiverio, ellos no hubieran podido expandir sus sinagogas por todo el imperio romano. Porque después del exilio, aunque muchos de estos judíos regresaron a Jerusalén, reconstruyeron la ciudad, muchos de ellos, la mayoría de ellos, permanecieron dispersados. Y esa fue de la manera que ellos pudieron expandir el cristianismo. Esa fue la manera que ellos pudieron llevar las buenas nuevas de Dios a otros lados del mundo, fuera de Israel. Porque cuando los cristianos comenzaron a expandirse en todo el mundo, como lo vemos en el libro de los Hechos, las personas que estuvieron más receptivas para escuchar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Dios, eran aquellas personas que habían estado en esas comunidades, en esas sinagogas que ellos habían estado expandiendo en diferentes lugares del mundo antiguo. Y esa fue la manera que el cristianismo comenzó a expandirse, a dispersarse por todo el mundo. Ahora, hay una ironía en todo esto. En el mundo antiguo, los sacrificios humanos, los espectáculos violentos que se daban en el Coliseo, por ejemplo, el infanticidio, la esclavitud, esas cosas eran normales. Y todas las personas participaban en eso. Ahora, fue porque los babilonios llevaron a los judíos al exilio y porque los griegos luego conquistaron el mundo,
lo que hizo que el idioma de griego fuese expandido en todo el mundo y de esa manera comenzaran a escribir en un solo lenguaje los libros que ahora las personas podían entender, libros como la Biblia. Luego los romanos se alzan y conquistan a todo el mundo y esto abre las puertas para que las personas puedan viajar en todo el mundo porque están bajo el control de Roma. Ahora, si estas grandes potencias, los asirios, los babilonios, los griegos y los romanos, esas cosas no hubieran ocurrido, el cristianismo nunca se hubiese expandido en el mundo. Otra cosa irónica de todo esto, hermanos, es que la violencia que existía en esas grandes potencias que los llevó a expandir el cristianismo, esa violencia que estas personas tenían cambió cuando el cristianismo llegó a ser parte de sus vidas. Nosotros estamos acá en las comodidades de nuestras casas, quejándonos, cuestionándonos, preguntándonos qué es lo que Dios está haciendo. No entiendo lo que Dios está haciendo. La realidad es que nunca lo vamos a poder entender. Para nosotros el querer entender a Dios y sus grandezas es como que si nosotros pretendiéramos que un niño, un chico de 5 años, entendiera el proceso de la nutrición, la importancia de la nutrición. Algunos de ustedes que tienen niños chicos saben de lo que estoy hablando. ¿Cuántas veces hemos tratado, cómo trataríamos de explicarle a un niño de 5 años la consecuencia de comer muchas cosas que tienen azúcar puede traer a su vida? Simple y sencillamente no lo entenderían. No tiene sentido, ¿cierto? Pero nuestro entendimiento de Dios, ¿sabe que la diferencia que hay en que nosotros podamos entender la grandeza de Dios es aún mucho más grande que la diferencia que hay que un padre pueda hacer entender a un niño de 5 años el proceso de la nutrición o la importancia de la nutrición? Las cosas de Dios son demasiado grandes para nosotros. No las podemos entender. No tenemos la capacidad para entenderlos. Para muchos de nosotros decir que las cosas de Dios tienen que tener sentido, en realidad no tiene sentido. Porque la realidad es esta: si no confiamos en Dios, porque algo que Él hizo o dijo no tuvo sentido para nosotros, de alguna manera u otra terminaremos muriendo espiritualmente y probablemente también físicamente. Eso nos lleva a la cuarta pregunta, al cuarto punto que aprendemos de esta escritura. Y es el siguiente: ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros? Hermanos, cuando Dios dice, estoy haciendo algo en tu día que no entenderás, cuando Dios dice, estoy haciendo algo en su país que no entenderán, cuando Dios dice que Él traerá salvación a través del juicio, de la injusticia, cuando Él nos dice que a través de la violencia y la injusticia y la opresión, Él hará cosas grandes, ¿qué significa eso para nosotros? Años después, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo dice estas palabras en Hechos 13, 34 y 41. Él está predicando, haciendo una gran declaración. Está predicando el Evangelio y está hablando de Jesucristo y dice estas palabras: aquel a quien Dios resucitó. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo aquel que crea en Jesús es justificado por medio de Jesús. Y luego él añade: tengan cuidado,
no sea que les suceda lo que he dicho del profeta. Miren, estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Pablo en el versículo está diciendo en el versículo 5 de Habacuc, está hablando de Dios. Ustedes nunca entenderán las cosas que Dios va a hacer. Ahora nosotros decimos, no, un momento. Pablo no está hablando de Dios. Habacuc está hablando de los babilonios. Pero el punto es este. Hay un principio en este que Pablo está rescatando. Cuando Dios dice que Él trae de la luz a la luz a las tinieblas, cuando el Señor dice que Él trae salvación y redención de la injusticia y la maldad y el sufrimiento, lo que Él está diciendo es que esto viene a tener su mayor expresión en Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Dios vino al mundo y fue a la cruz, Él tomó el juicio que nosotros merecíamos. Él no vino en la fortaleza, Él vino en la debilidad. Él no vino en el triunfo. Él experimentó la injusticia en su totalidad, en toda su totalidad. Jesucristo fue torturado, Él sufrió y murió. ¿Por qué? Porque Él es santo. Habacuc dice, yo no entiendo, porque si tú eres santo, ¿cómo puedes traer salvación por medio de la injusticia? Y Dios le dice, como nos dice a usted y nos dice a mí el día de hoy, en la cruz es finalmente donde todo es explicado. Porque en la cruz Él es santo. Porque Él no solo pudo solamente pagar y decir que nuestros pecados son perdonados. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Porque el Señor sabía que nosotros mismos nos habíamos hecho daño y que nosotros estábamos pecando contra Él. Estamos pecando contra Él. Y alguien tenía que pagar el costo de esos pecados. Él pagó por nuestra multa. Él tomó el juicio que nos tocaba a nosotros. Él es el máximo ejemplo en la cruz de cómo traer salvación del juicio y por lo tanto traer luz de las tinieblas y por lo tanto traer redención del sufrimiento y de la maldad y de la dificultad. Jesucristo personifica al máximo Habacuc, porque el Habacuc está perplejo. Este hombre está confundido. Él está luchando con Dios. Y Dios dice, mas sin embargo, no me entenderán. Lo que yo voy a hacer no lo entenderán. Jesucristo en el jardín de Getsemaní, cuando Él le dijo al Padre, Señor, si hay alguna otra manera que podamos sobrepasar esto, que podamos sobrepasar esta copa, si pudiéramos manejar esto de alguna otra manera. En ese momento Jesucristo estaba cuestionando a Dios, como Habacuc lo estaba cuestionando en su tiempo. Jesucristo, hermanos, está siendo abandonado. En la cruz, Él experimentó el abandono. Él tomó nuestros pecados. Él sintió el dolor total y el horror que nosotros teníamos que haber experimentado. Entonces, cuando el profeta cuestiona a Dios, cuando nosotros cuestionamos al Señor, porque no entendemos lo que está pasando, cuando nosotros pensamos que estamos siendo abandonados, la realidad es que nunca estamos siendo abandonados. Dios siempre está con nosotros. Él siempre está en control. Dios está obrando atrás de escenas. Dios está cuidando de nosotros en la oscuridad. Dios está preocupado por usted y por mí. A pesar que nosotros nos comportamos como que si no confiamos en Él.
Entonces, ¿por qué es que Dios continúa siendo fiel para con nosotros? Porque en esas 6 horas, ese viernes, que Jesucristo sintió y experimentó el abandono que nosotros merecíamos en la cruz, cuando nosotros estamos sintiendo que Él no está con nosotros, Él ya lo experimentó. Y ahora es Él quien cuida de nosotros. Es Él quien trae la salvación. Es Él quien trae de la oscuridad luz. Es Él quien nos permite experimentar paz por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. El Señor nos dice: cuando ustedes vean mi muerte y mi resurrección, reconozcan que la oscuridad puede llegar a cualquier persona, que la oscuridad puede llegar a personas que no lo merecen. Así fue como le llegó a Él. Él no merecía lo que Él recibió, mas sin embargo, Él tomó nuestro lugar para que nosotros tengamos ahora paz. Y Él nos dice: durante los tiempos difíciles, véanme a mí, búsquenme a mí, crean en mí. Esa fue la promesa para Habacuc. Esa es la promesa para nosotros. Pongamos nuestra mirada en Dios. No entenderemos todas las cosas que están pasando, pero entendamos esto: Él está en control. Oremos. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de tu palabra, Señor, cómo podemos nosotros poder venir ante ti, Señor, y ser honestos y sinceros y traer nuestras preocupaciones a ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios de amor, que tú cuidas de nosotros y que tú estás con nosotros, que ya experimentaste el abandono y tú nunca nos abandonarás. Ayúdanos a poder confiar en ti y poner nuestras penas en ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, les invito a que compartan con sus seres queridos las preguntas que van a estar en un momento en la pantalla, para que puedan meditar a ver cómo podemos nosotros manejar, qué rescatamos de este mensaje que escuchamos el día de hoy. Nosotros acá en Compas decimos 3 cosas: ame a Dios, ame a la gente y comparta a Dios. Dios les bendiga.